Bien, en este video vamos a ver también la suma de vectores, en este caso, que nos están dando en esta imagen. Parecido a el ejercicio anterior, del video anterior, pero aquí la diferencia es que los vectores no están en su forma canónica, es decir, el punto inicial de cada vector, para estar en forma canónica, tendría que estar en el origen, 0,0,0. Y observamos que el punto inicial de los tres vectores están en puntos diferentes, ¿ok? Para hacer la suma, necesitamos primero convertir estos en vectores en su forma canónica. Voy a ver, en este caso, para el caso de este vector A, nos dice que la posición inicial, es decir, el punto origen, estoy poniendo A1, en este caso tenemos para X igual a 0, para Y igual a 0 y para Z igual a 5, que en este caso es lo que tenemos acá. Entonces es 0,0,5. Ese es su punto inicial. Y el punto final del vector A, está aquí en este puntito, nos dice que es para X igual a 8, Y igual a 10 y Z igual a 0, es decir, no hay elevación, ¿sí? Entonces voy a poner aquí A2, el punto A2 sería 8,10,0. ¿Okay? Por lo tanto, el vector A, ya transformado en su forma canónica, si ustedes se acuerdan, era restar, en este caso, la posición final de cada elemento de la posición inicial, es decir, 8 menos 0 sería 8, 10 menos 0 sería 10 y 0 menos 5 nos queda menos 5. ¿Okay? Esa es básicamente la forma correcta de obtener, en este caso, el vector, ¿sí? Menos 5. ¿Okay? Ese es nuestro vector A. Ahora, para el vector B, observamos que el punto final está acá. Entonces voy aquí a poner B1, que sería el punto inicial, B subíndice 1, punto inicial está dado por, aquí tenemos en X igual a 8, Y igual a 0 y Z tiene una elevación de 5, entonces sería el punto inicial 8,0,5. Entonces tenemos 8,0,5, el punto inicial del vector B, que es este de acá. Y el punto final del vector B lo voy a poner como B2, un punto. Y tenemos que para X es igual a 0, para Y es igual a 10 y para Z igual a 0, no hay elevación. Entonces es 0,10,0. Este sería el punto final del vector B. Va desde aquí hasta acá, el vector B. Entonces, para pasarlo a forma canónica, de igual forma voy a poner aquí que el vector B sería la diferencia de los puntos, en este caso, final menos el inicial. 0 menos 8, nos queda menos 8. 10 menos 0, nos queda 10. Y 0 menos 5, nos queda menos 5. Y aquí tenemos ya el vector en su forma canónica, menos 8,10, menos 5, el vector B. Y por último, en el caso de C,
voy a poner por aquí C1, el punto inicial del vector C es acá, es el punto final del vector B, que en este caso es 0,10,0, ¿se acuerdan acá? Entonces tengo aquí 0,10,0, ¿ok? Y el punto final voy a ponerlo como C2, es este punto de acá. Tiene 8 en X, 0 en Y y 0 en Z, ¿sí? Entonces tenemos 8,0,0, 8,0,0, de tal forma que el vector C sería igual, la diferencia del punto final menos el punto inicial, 8 menos 0, nos queda 8, 0 menos 10, nos queda menos 10, y 0 menos 0 nos queda 0. Y ese sería el vector C. Ya tengo en este caso los tres vectores, ¿sí? Vemos aquí el vector A, que es este, el vector B, que es este de acá, y el vector C, que es este que está hasta acá abajo. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que hacer básicamente lo mismo que hice en el video pasado. Decía que la suma de los vectores A más el vector B más el vector C es igual a el vector A, 8, 10, menos 5. 8, 10, menos 5. Más el vector B, menos 8, 10 y menos 5. Menos 8, 10, menos 5. Más el vector C, voy a poner aquí abajo, que tenía 8, menos 10 y 0. 8, menos 10 y 0. ¿Ok? Entonces la suma de esos vectores, el vector A más el vector B más el vector C, también se hace componente a componente. 8 más menos 8 sería 8 más, tenemos ahí el menos 8, más el vector C, que tiene 8, coma, para el componente Y, sería 10 más 10 más menos 10. Tengo 10 más 10 más menos 10. Ese sería el componente Y. Y el último componente, menos 5 más menos 5 más 0. Tengo menos 5 más menos 5 más 0, que es este último elemento. ¿Ok? Sumando, nos quedaría 8 más menos 8, nos queda 0, y 0 más 8, nos queda 8 positivo en el primer elemento. 10 más 10 más menos 10, nos quedaría 10 como segundo elemento. Y último, menos 5 más menos 5 más 0, nos quedaría menos 10. ¿Ok? Y esa sería la suma de los vectores A, B y C que obtuvimos a partir de este dibujito que está aquí. ¿Ok? Ahora, tenemos que comprobarlo si efectivamente estamos en lo correcto o no. Y bueno, pues para comprobarlo, vámonos a la calculadora de GeoGebra, que en este caso tenemos por acá, y vamos a dibujar tres vectores, que en este caso
Voy a poner aquí un vector que va del origen hacia acá, otro vector del origen hacia acá y otro vector del origen para acá. Ahorita cambiamos las coordenadas y igual que el anterior, aquí le voy a poner una O de origen y el vector C en lugar de vector, perdón, el vector B en lugar de vector B va a ser A para mí, y el vector A, de acuerdo a lo que obtuvimos, tenía en este caso las coordenadas 8, 10 y menos 5. 8, 10, menos 5. Oh, caray. 8, 10 y menos 5. Ese es el primer vector, 8, 10 y menos 5. El vector B, voy a renombrar aquí, va a ser este el vector B. Nos decía que tenía las coordenadas menos 8, 10 y menos 5. Menos 8, 10 y menos 5. Y por último el vector C, que es el que voy a poner por acá, decía que tenía las coordenadas 8, menos 10 y 0. 8, menos 10 y 0. ¿Ok? Estos son los tres vectores. Está un poquito raro, ¿no? Pero esto es lo que nos da. Son los tres vectores. Ahora, si queremos sumar, voy a poner aquí la suma de vectores. SV sería U más V más W, que son en este caso los vectores que me dio. Y como resultado nos sale 8, 10, menos 10. ¿Sí? Si lo observamos, aquí está 8, 10 y menos 10. Ese es el resultado. Este vector, en este caso que está acá, si ustedes observan, no tiene elevación y va desde este punto a este punto, es el vector C. Por eso es de que este, si observan, es el vector C, no tiene elevación, ¿sí? Se quedó prácticamente o casi igual, nada más que se trasladó al origen. Pero en sí, estos son los tres vectores y la suma total ya la comprobamos que efectivamente es esta de acá, ¿sí? Bien, jóvenes, pues nos vemos entonces en un próximo video para más ejercicios. Hasta la próxima.